también. Y bueno, cada uno también hace lo que puede, ¿viste? Yo en definitiva, lo que me doy cuenta a medida que pasan los años es, cada uno hace lo que puede, y estamos todos viendo a ver qué es lo mejor que podemos hacer. No sé, ¿viste? Es como que hay cosas que ya no sé cuánto más análisis resisten. Porque uno podría meterse a decir, bueno, estrategias comunicacionales, podríamos hacer algún análisis más del tipo psicoanalítico, pero después hay cosas que decís. Yo creo que a veces también en la Argentina tenemos la marca de la rusticidad. A veces me parece que somos rústicos y nada más, ¿viste? Un segundo más, volviendo a la mañana de las corbatas rojas, que estoy impactado con eso. El instante en que alguno dice, che, mañana si gana Donald, sí. Es una genialidad, ¿no? Y todos empiezan a copar, y por WhatsApp debe ser. La pregunta es quién fue. La pregunta es, quiénes fueron los que iniciaron, ¿viste? Porque me imagino un WhatsApp ahí, no sé, podemos decir el vocero. Por ahí el vocero, viste, que el otro día Flodemir te dijo que él está con muchas tareas más allá de la vocería, lo aclaró. Lo aclaró porque por si había alguna duda y para que Mirta también conozca bien el organigrama gubernamental. Bueno, Adorni cuando se posiciona en su rol de director de Clip Adorni, sí. Su canal de streamer, lo que hace para cambiar de función, se saca la corbata y se saca el saco. Mirá. Claro, es una especie de pasaje como a otra función. Es el Clip Adorni. Claro, es como una... Claro, decía o a lo Superman, ¿no? También, viste que claro. Pasaba de periodista a Superman sacándose claro. El traje y la camisa, sí. Bueno, sí. Hay lo que hay. Hay lo que es, a veces es así. Hasta acá llegamos. Exactamente. Vamos a meternos con los títulos principales de esta mañana, que hay un montón de información. Espero que estén arrancando todos bien, este nuevo día, que ya estén con los primeros mates. Ahora repasamos temperatura y todo para que sepan cómo encarar la calle los que todavía no salieron, y los que ya salieron, bienaventurados sean. Lo mejor es tener un buen comienzo. Una frase que circula mucho, que es medio frase de remera, pero que se repite bastante como casi eslogan, que es Argentina, no lo entenderías, ¿viste? Es así. Es parte de una ficción que a veces la realidad va más allá incluso de los propios guiones de ficción. Temperatura, decíamos recién, estamos con 17 grados 8. Atentos que hoy vamos a tener una máxima un poco menos templada que la de ayer. Vamos a estar rondando los 22 grados. La mínima ya la superamos con 17. Mañana vuelve a levantar la temperatura, máximas de 24, mínimas de 18. El sábado, el día más primaveral de toda la semana, máximas de 28, mínimas de 19. Y el domingo y el lunes vuelve la lluvia. Así que atentos eso para el área metropolitana de Buenos Aires. 6 grados en Estocolmo, un poquito nublado. Bien, 6 grados en Estocolmo, un poco nublado, perfecto, ese es el dato para ir más allá de nuestras fronteras. Yo siempre me traigo una bufandita por las dudas que en Estocolmo baje la temperatura. Bien, y yo creo que es momento de incorporar también la temperatura de Washington, si me permiten. Yo voy a tomar... casi la corbata roja voy a tomar, exactamente, voy a tomar eso. Todavía ¿No lo habías hecho ya? No, no, hoy es el día. Hoy es el día, la máxima pronosticada para hoy, día otoñal, ¿no? Están transitando el otoño en Estados Unidos, pero igual así todo, 26 de máxima en Washington para hoy, mínimas de 13, mucha amplitud térmica, la ciudad de Washington, y ahora en estos momentos la temperatura es de 19 grados. ¿Te imaginas en el invierno del norte, cuando en la Casa Rosada que vayan 40 grados, vayan todos sobre todo? Porque se visten mirando... Pero bueno, sí, soberanía, bueno, por eso, hablando estética. Soberanía, ¿sabes qué? La soberanía hay que ampliarla, va a ser americana. Perfecto. Vamos a empezar a hablar. Ayer escuché que se empezó a hablar de América ya hablamos como de América, como todo una grande. Por si hay alguien que recién se suma a este horario de la 530, sepa que estamos ironizando con algunas cosas que estamos diciendo, solamente para ponerle un poco de humor. Bien, vamos con títulos principales. Arranquemos también escuchando las declaraciones de las últimas horas que marcaron agenda. Pero bueno, estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, de lo que deja eso para pensar. Me gustaría arrancar con la reflexión de Julia Estrada, diputada
diputada nacional de Unión por la Patria, que habló ayer sobre la victoria de Donald Trump y lo que significa. Algunas cuestiones que tienen que ver con las finanzas y los números, la economía, fue uno de los temas del día de ayer, y después, sobre todo, cuestiones vinculadas al género y al medio ambiente, a las políticas ambientales que pueden llegar a no existir. Bueno, esto decía ayer Julia Estrada. Me sorprendió, pero no tanto. Yo lo venía viendo muy en clave de género. Creo que es un poco la revancha de los varones a la ola feminista. Que no resiste argumentos, no resiste lógica racional, digo, más allá de que la macro o la economía en términos concretos en Estados Unidos no se percibía como Kamala y como los demócratas pretendían que se perciba. Hay una base económica que falló. Creo que evidentemente hay algo que pasa por algo más profundo, que no tiene que ver con lo racional ni por qué partido vos estás históricamente, sino que hay un sector de la sociedad que cree que recupera posiciones o que vuelve a defender mejor sus privilegios con Trump. Bueno, se sigue hablando, y evidentemente es el tema de los privilegios el debate. El tema es cuando se confunde el concepto de que algunos derechos adquiridos que se trabajan desde el Estado, desde la discursiva con respecto a los trabajadores, trabajadoras, que es lo que somos la mayoría, a las clases populares, al acceso a la vivienda, al acceso a las energías básicas y demás, son privilegios. El tema es cuando se confunden y se creen que esas cosas son los privilegios y que los privilegios no son, por ejemplo, los beneficios fiscales de los que más tienen. Ayer veía cómo va a empezar a funcionar el ARCA, sobre todo que va a empezar a prestarle bastante atención a las billeteras virtuales, a los montos de saldo máximo, también en las cuentas bancarias, y no se termina de entender bien la información, pero cuando uno ve los montos, aparentemente con el argumento de que todo esto es para justamente que no haya plata moviéndose de manera de negocios fraudulentos o ilícitos en las billeteras virtuales y en las cuentas bancarias, ponen montos de tope, ¿no? Y los montos de tope es como que, bueno, por ejemplo, puede levantar la alerta que alguien tenga más de 700.000 pesos en la cuenta de saldo final cuando termina el mes, ¿no? O que haya movimientos superiores a 400.000 pesos entre billeteras virtuales y cuentas bancarias. Entonces digo, bueno, está bien, si es para seguir a los negocios ilícitos, ¿no? O a lo no declarado y demás, es una cosa. Ahora lo que me pregunto es cómo van a hacer los que tienen mucha plata con las billeteras virtuales y con las cuentas bancarias, porque 700.000 pesos para, no sé, pienso Galperín, ¿no? O algunos nombres. No manejas ese nivel de saldo en la cuenta, no sé cómo lo van a explicar. Lo que sí tenés que hacer después, eso puede levantar las alertas. Después, obviamente, que si vos vas, mostrás las facturas, cómo lo ganaste, está todo bien. Esto es para justamente, bueno, ver que cada uno explique que cómo lo ganó, lo que ganó, ¿no? Está en esa lógica, pero digo, bueno, los beneficios, porque eso pareciera ser más apuntado, ¿no? Y clase media va para abajo. De clase media para abajo, los que vamos a tener que explicar con más de 700.000 pesos. Ahora, ¿cómo explican los otros? Es lo que yo me pregunto. Porque ahí vamos a explicar todo. Nadie explica si no se lo consulta, no se le pregunta. Bueno, a eso quería llegar. Claro, nadie explica lo que no le preguntan. Bueno, también habló sobre la victoria de Trump, Claudia Sheinbaum, la flamante presidenta de México. Me parece no usaron corbata roja en México, me parece. No. Igual Claudia no es de usar corbata. No, trataron de no definir todavía, pero fue sin corbata. Escuchémosla. Vamos a esperar todavía el día de hoy a ver cómo avanzan los estados que faltan y también pues la posición de ambos candidatos, ¿no? Ya se manifestó el presidente Trump, pero es prudente esperar. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello.
Bien, ahí lo que, bueno, habló y apeló sobre todo al concepto de bueno, podríamos enmarcarlo en un vínculo soberano, ¿no? Uh-huh. Que lo que dijo es, bueno, hay que tener un buen vínculo soberano, por supuesto, nosotros somos un país soberano, lo aclara por las dudas. Claro, y la mesura, también, sí. ¿no? Es una jefa de Estado diciendo, vamos a analizar cómo es, como debe ser. Según quien toque, ¿no? Lo que sí, ayer los bonos y el sector como financiero más tradicional estaba de fiesta, ¿no? Uh-huh. Ayer fue como el día y estaban todos como muy contentos o entusiasmados con esto. Después hay que ver qué pasa con la economía real, con los que producen, con los que hacen cosas, digo, los países de economías emergentes o en desarrollo, o la Argentina, que no sabemos bien cómo enmarcarlo dentro de todo eso en este momento. Recordemos que no le vendimos ni un limón, cuando así estaba es. Trump como presidente, incluso con Mauricio Macri a la cabeza, a pesar de que Macri le dice amigo a Donald Trump en sus redes sociales, no le vendimos ni un limón. Uh-huh. Ayer cuando veía lo de Macri diciéndole amigo a Donald Trump, decía, puche, lo cuestionábamos a Alberto cuando le decía amigo a Larreta. Viste que siempre los niveles de amistades es como, ¿no? Bueno, como que cada uno cuando dice amigo, da un poco a entender, ¿no? O revela un poco su postura y decía, bueno, te revela básicamente, te desnuda. Así que, pero bueno, me acordaba de eso de los limones, sobre todo ayer, que me parece que es un poco los tiempos que vienen, ¿no? Perdóname, vos sabés que venía pensando cuando venía por acá en eso, justamente la palabra amistad, como la usan los poderosos, ¿no? Milei ayer, que parece que estuvo conectado, tuiteando o en contacto bastante con Elon Musk, porque es su amigo. Sí. Me quedé pensando en el concepto, porque se vieron 3 veces, digo, ¿por qué la palabra amigo jugada ahí? ¿Cómo se define, no? O sea, claro. Igual para quedar pegado como quedó Alberto con Larreta, preferible decirle amigo a Trump. Digo, no, es para jerarquizar y si te vas. Quise abrir la polémica y no sabía si iban a aprender. No, pero claro. Me había quedado pensando en eso, en la amistad. En la amistad, claro. Yo una vez me lo crucé a Serrat, me saqué una foto con Serrat. Y después tenés mi amigo. ¿Héctor Serrat? Sí, no lo quería decir. Y después hay otra opción. Claro. ¿Qué no, que las redes y sobre todo Facebook estiró el concepto de amistad a todos lados. Bien, o sea, amigos son todos, ¿no? Roberto Carlos, la política Roberto Carlos de las redes sociales. Casi digo, Gary tiene fotos con sus amigos, no vamos a decir nombres, grandes amigos. Y después se iba a decir con esto de que amigos son, ¿no? Hay una frase muy conocida, que dice, amigos son tal cosa y entre ellos se pelean, ¿viste? O viste que se dice, o compañeros, esas cosas, bueno, pero es verdad que se estiró la frase, la palabra amistad, después de la virtualización. Claro, porque te pido amistad. Y los vínculos de las redes sociales, es verdad que se estiró. En Facebook. Hay una salida también a todo esto que es por arriba del laberinto, que es, le decís amigos a los que ahora son amigos y al otro le decís el nombre y ya está. Claro. ¿No? Jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, ya está. O jefe. Sí. Digo, para tener un vínculo como por decir asimétrico. Jefe, fin. Vamos y para terminar de cerrar esta parte, a escuchar lo que dijo el embajador argentino ya nombrado en Estados Unidos, Gerardo Wertheim, sobre la relación entre Milei y Donald Trump y la cercanía. Cercanía me parece que es un poco más acorde. Creo que con el presidente Trump hay una relación más cercana, más afín, con lo cual siempre las relaciones personales contribuyen a mejorar y a potenciar las relaciones. Además, Menem Bush, por ejemplo. Y Milei además ha sido sumamente honesto. Cuando a él le preguntaron qué prefería, él lo dijo con toda transparencia. En forma personal, prefiero al presidente Trump. Como presidente, trabajo con quien el pueblo americano elija. O sea, y esta transparencia me pareció una definición estratégica muy buena, muy clara y muy honesta. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bien, y cuando pasan 21 minutos de las 7 de la mañana, vamos a saludar a Dina Feller, que es dirigente sindical, fue delegada y miembro también de la comisión directiva
de Aeronavegantes, muchos años de experiencia en ese rubro, en el rubro aéreo, y queremos hablar con ella todo lo que está pasando con lo que fue la medida de fuerza de ayer, todo lo que puede venir para adelante con el gobierno nacional judicializando esa situación que se dio ayer en Aeroparque y en Ezeiza, y también, bueno, ahora empiezan las negociaciones por lo que puede ser la privatización de Aerolíneas Argentinas. Dina, ¿cómo estás? Acá Nicolás Marci, con el equipo de la Radio de las Madres, te saluda. Buen día, Nicolás. Y escucho con retorno. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Súper. Bueno, decir buen día después de esa presentación y de los 3 títulos que tiraste es como es una un contraste muy fuerte, sí, porque sí. si algo que no podemos es tener buenos días los aeronáuticos y las aeronáuticas después de todo lo que viene pasando. Sí, casi un acto de valentía, decir buenos días, como reírse en estos tiempos también y demás. Dina, contame entonces eso, contame un poco tu visión sobre todo, a ver, arranco al revés. ¿Qué puede pasar con la negociación que se puede llegar a abrir por la información de último momento entre los gremios y el Ejecutivo Nacional para ver o buscar una salida a la privatización de Aerolíneas Argentinas? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Bueno, voy a tomar una parte de tu pregunta y decirte, la negociación no es que se abre, siempre estuvo abierta, lo que pasa es que estaba estancada. Bien. No es que no había negociación, había, y la respuesta de la empresa, la negociación vos sabés que es salarial y por condiciones de trabajo, que es como una negociación, ponele entre comillas, de tiempos normales, donde la gente se organiza, negocia su salario, año tras año en un país inflacionario como el nuestro. Suponte que eso subiera una inercia, pero en el medio de la negociación, que está abierta, hay una aceleración de la intención de la empresa, de la intención del gobierno de liquidar la empresa. Y digo liquidar, no digo privatizar, con mucha conciencia de lo que estoy diciendo. Los intentos de privatizar son títulos, son chicanas, son papeles dando vueltas en el Congreso, pero la verdadera intención es liquidar. Y liquidar significa procedimiento preventivo de crisis, como lo dijera Macri en agosto, septiembre de este año, que es la propuesta Macri, y quedarse con las 3-4 unidades de negocios, como llaman, rentables, que les interesa para hacer negocios con los amigos, los kioscos, que en esto por ahí me voy a poner un poco más técnica, pero son lo que es el área de mantenimiento, el MRO, los hangares, que pueden prestarle servicios a terceros, que eso ya está desde la pandemia con ese sistema. Aerolíneas sufrió transformaciones en la pandemia, como muchas líneas aéreas en el mundo, para sostenerse, se fusionó con Austral, se crearon dentro de la empresa pequeñas empresas que son estas unidades de negocio que Macri ve como posibles kioscos a futuro, el MRO de mantenimiento, CEFEPRA, que es el Centro de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico, donde están los simuladores de vuelo y la mock-up de los tripulantes, que son de alto nivel, que son carísimos, tanto en su mantenimiento como en comprar esos equipos. Y estas unidades de negocio son lo que dicen, bueno, vamos a liquidar, devolver los aviones que no son nuestros, no pagar más los leasing, no pedir aviones nuevos, no ir dejando de operar las rutas paulatinamente, que es lo que se viene haciendo. Se abandonaron rutas internacionales en Nueva York, frecuencias internacionales, y ahora, bueno, viene toda la modificación de la malla de rutas regionales y de cabotaje con los aviones que van quedando de remanente. Esto es lo que se ve hoy, son los datos. Van quedando los únicos aviones que tiene la empresa son los Embraer, que son aviones de pequeño porte, y el plan es devolver lo que está en leasing, en alquiler, ¿no? Reducir la flota a menos del 50%. Dina, ahí con eso que estabas diciendo recién, ¿sabes qué? Lo que me parece interesante también para pensar con vos es cómo cualquier medida de fuerza o cualquier situación de conflicto. También me gustaría tener tu mirada sobre lo que pasó ayer. Digo, hay denuncias ahora directamente de secuestro de personas, ¿no? Digo, avanzan con esa lógica desde el Ejecutivo Nacional. Vos contame qué conclusión o mirada tenés sobre eso. Y después lo otro que te pregunto también es, bueno, cualquier conflicto me parece que iba a ser tomado en esa línea. Cualquier conflicto iba a ser usado como argumento o excusa para avanzar en el planteo de la privatización. Sí, porque es el mismo mecanismo. A ver,
te voy a llevar un minuto en el viaje del tiempo, en el túnel de tiempo al 2001, cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. Y estaban también en un esquema de privatización de aerolíneas ligeramente distinto a este, pero con muchas similitudes que podríamos ver espejo en esto. Y la culpa de que la empresa no funcionara se le echaba a los laburantes. Y ese mecanismo extorsivo es exactamente el mismo que aplican en este momento, pero con otros ingredientes y con mucha más celeridad y virulencia. La extorsión hoy es judicial, es a las organizaciones y es a los propios laburantes y también a los pasajeros, porque no se olviden que estos anuncios en las terminales de si te aprieta tu sindicato para parar, denunciarlo en tal número, esto lo venimos viendo con los pasajeros en todos los conflictos previamente, con carteles que ponían los concesionarios Aeropuertos Argentina 2000 al respecto. Y esto ya es parte, digamos, de la cultura del conflicto, que va a haber extorsión y que va a haber apriete. Lo que es novedoso ahora, porque aparte los actores son los mismos, ¿no? O sea, volver a ver a Bullrich haciendo lo mismo desde otra cartera, pero exactamente la misma receta es como muy esperable también. No esperamos otra cosa de ella. Pero lo que sí sucede ahora, a diferencia del 2001, es que con el decreto hay algunas cuestiones. Una es el decreto de esencialidad. Al ser decretado el transporte aéreo en su totalidad esencial, porque este es un tema muy sensible y tiene que ver con poder estrangular el derecho a huelga de las organizaciones, junto con las otras modificaciones que se hicieron a través de DNU y ley bases, ¿no? De los derechos de los trabajadores. Pero este es, en particular a la aviación, muy lesivo y te pone en ese lugar de que te pueden aplicar denuncias penales y se puede generar estas situaciones que ustedes relataban como las que vivimos ayer, ¿no? Y aparte el lenguaje que usan, esto de que los pasajeros recuperen su libertad, dejen de ser rehenes, invirtiendo. ¿Cuál es la verdadera situación? Acá los rehenes son los laburantes que tienen que aceptar que les liquiden la empresa a cambio de nada y calladitos la boca. Como si eso no fuera a generar conflicto aparte, como si eso fuera a decir, y bueno, sí, voy a trabajar otra cosa. Nosotros en aviación sabemos que es muy difícil ir a trabajar otra cosa porque son años y años de preparación, de profesionalización, y que además estamos viendo cómo la aviación no solo se privatiza o se achica, sino que se pasa a manos extranjeras. No es que están desapareciendo los aviones acá. Viene el proyecto de liquidar Aerolíneas Argentinas de la mano de los cielos abiertos, del ingreso de empresas extranjeras a volar el cabotaje. Entonces no podemos esperar que esto sea sin ningún tipo de conflicto, primero, pero además el conflicto va cambiando, se va recrudeciendo porque son cada vez más apuntados todo a diluir y a eliminar a los laburantes argentinos con sus organizaciones. Esto es el blanco, este es el target directo de este momento en la aviación. No es que quieren privatizar aerolíneas, quieren disolver el sistema de transporte aéreo argentino tal como lo conocíamos para ser sustituido por un sistema extranjero y por los negocios de los amigos de siempre. Dina, buenos días. Gustavo Cirelli te saluda. Buen día. Ayer veía tu participación en comisión de acá de diputados, sí, donde hablabas de bueno, vos sos especialista en seguridad operacional, ¿puede ser que sea así? Sí. Y a partir de esta figura del gobierno ahora que quiere denunciar por secuestro a los trabajadores que, bueno, con la medida de fuerza, pero los pasajeros permanecieron un par de horas en los aviones. Cuando no hay control de los vuelos de las líneas low cost, cuando se expone a ese tipo de seguridad, ¿cuál es la figura que le cabría al gobierno para penal, me imagino? Porque vos estás exponiendo a un montón de pasajeros al no cumplir con los requisitos de seguridad operacional sobre algunas líneas a una situación mucho peor que permanecer 2 horas sentados en sus butacas, digamos. Sí, bueno, todas estas denuncias, relatos, yo hice esa ponencia en el Congreso frente a la Comisión de Transporte, y los que estaban hablando de degradar la seguridad y privatizar las líneas, no había sentado uno, porque ellos consiguieron su dictamen y se fueron. O sea, sí, lo primero que te puedo decir es que son unos irresponsables.
promoviendo la cultura low cost, y que el transporte aéreo, bajar las condiciones y bajar la calidad del transporte significa, como bien dijiste, exponer a los trabajadores y a los pasajeros, usuarios, a un riesgo innecesario, evitable, y que nosotros ya lo vivimos además. Claro, pasó el otro día, Diana, perdóname que te interrumpa, con un avión de Flybondi, ¿no? Al día siguiente yo hice esa ponencia, al día siguiente fue el avión de Flybondi, pero nosotros venimos registrando todos los días sucesos. Lo que pasa es que este Flybondi fue muy grave, porque además el avión siguió volando como si nada. No se hizo una investigación, o sea, dijeron, bueno, cambiarle los 2 neumáticos traseros y que siga en Mendoza, que siga la programación que tiene. Y esto tiene que ver con la falta de control que hay en este momento, que es muy serio, porque hoy al poder volar cualquier cosa en cualquier lado, no hay que ser muy creativo para darse cuenta qué es lo que está pasando en nuestro país y en los cielos de nuestro país. Somos un colador, pero además, si hoy quisiera British Airways abrir una base en Tierra del Fuego con tripulación y aviones británicos y volar dentro del territorio nacional y a las Islas Malvinas, lo podría hacer perfectamente y es absolutamente legal. Esto para dar, digamos, una nota más política y geopolítica de la situación. Y la nota de la seguridad operacional es que la cultura que existe de seguridad operacional en aerolíneas, que tiende a fijar estándares nacionales, porque terminamos queriendo parecernos en las líneas aéreas más pequeñas. Al desaparecer, al desintegrarse, al no existir, deja expuestas todas las falencias del sistema y que cada uno haga lo que quiera, y ahí es donde gana la presión operativa y nos vemos enfrentados a las LAPA, DINAR, Fraiventos, o sea, todo lo que ya vivimos. Entonces es como una pesadilla volver a tener esto enfrente, y como decías vos, un gobierno totalmente irresponsable, que además termina sucediendo como en estas líneas aéreas que son privadas, que cuando pasa algo, la paga un gerente, un CEO, le echan la culpa a los pilotos que se mueren, y hay una impunidad escandalosa. Entonces lo que hay adelante de esto es que, como no hay costo, como hay impunidad, van a dejar que pase cualquier cosa. Bueno, el otro día Dina me contaba unos colegas que fueron a cubrir las elecciones en Estados Unidos, fueron con Delta, ¿no? Que a veces es una de las empresas que se toma como horizonte de cómo hay que funcionar o de cómo tiene que ser... La más grande del mundo. Exacto, y de cómo tiene que ser el mercado argentino. Delta iban a Washington, los dejó de Garpe en Nueva York. Tuvieron que alquilar un auto entre 4 para poder llegar a Washington, que es donde tenían que ir a trabajar para cubrir las elecciones. Lo que quiero decir es que guarda también con esa cosa de lo comercial resuelve absolutamente todo, ¿no? Y si el Estado no está presente va a ser toda una panacea. Digo, acá también queda demostrado en ese sentido. No, todo lo contrario. Además Delta, que tiene muchos intereses en Argentina y que es socia comercial de Aerolíneas, y está, por ejemplo, haciendo el vuelo que hacía Aerolíneas a Nueva York, hoy lo hace Delta. Ahí está. Se sustituyó, es una de las que está llevándose el mercado acá. También es 20% dueña de la TAM, que es otra de las empresas que operan a nivel regional, la más grande. Te traigo esto porque Delta te doy un dato para que tengan con la audiencia. Delta es una empresa que se jacta públicamente de no tener sindicatos, es decir, es una empresa union free, como se dice en inglés, y además que fija sus propios estándares y que tiene base en Atlanta, donde se controla a sí misma. Digo, esto es la libertad del mercado. Termina en esto. Y después termina en que la extranjerización va para ese lado. Va a permitir que vengan a volar empresas, no sé, nosotros firmamos un acuerdo de cielos abiertos con Luxemburgo. ¿Ustedes conocen muchas líneas aéreas de Luxemburgo que les interese venir a volar a la Argentina? No, vienen, es la concentración del capital, vienen las poderosas, vienen las que les interesa a nuestro mercado de pasajeros, y traigo otro elemento, la carga. Lo que les interesa a estas líneas aéreas es la carga, que es el gran negocio de la aviación, porque la carga no se queja, porque la carga paga otro tipo de seguros y tiene una rentabilidad muy superior, sobre todo en un país de extractivo como el nuestro, primarizado como el nuestro, donde se traen materias primas electrónicas, laboratorios, medicamentos para acá y se sacan
cosas, materias primas caras, pero se van en avión, y productos perecederos, ¿no? Ese sería como el otro lado, que es del que nadie habla de nuestra carga aérea, y eso es lo que a esas empresas como Delta, Qatar Airways les interesa. También es un mercado que está sufriendo. Pero bueno, eso es una moneda que está en el aire. ¿Quién se va a quedar con el mercado de la carga? Y es opaco además, porque como no es visible, porque no hay pasajeros, porque no hay rehenes que mostrar, no es vistoso, y de esto no se habla, pero es el verdadero negocio. Dina, sí. Te dejo esos datos. Sí, no, y me quedé con algo que dijiste sobre los simuladores, el equipo de instrucción, que son muy costosos. Hay uno viendo y siguiendo lo que viene pasando en la avenida, ve que la narrativa de aquellos que ponen el déficit de la empresa es muy potente, que pregna, digamos, ¿no? Que es algo que vienen construyendo con todo el despliegue. Hay muchísimos millones de dólares en torno a la industria esta de lo comercial. Como es, simuladores, estas capacitaciones, todo esto se hizo con aerolíneas recuperadas, digamos, son inversiones. Nosotros teníamos, sí, claro, eso pre-2001 existían los simuladores, el vaciamiento de Iberia, la época en que estuvo en manos de American Airlines y Iberia, se vendieron, se robaron todo, literal, se lo llevaron, y después con mucho esfuerzo se volvieron a comprar y recuperar, y se armó este centro de instrucción. Es cierto. ¿Sabes qué parecería, Dina? Va a haber que va a hacer falta, me parece, y esto lo estoy viendo en muchos sectores, seguir trabajando el tema de la comunicación y de poder contarlo. Porque, ¿sabés que sí? Porque ¿sabés lo que estoy pensando? Porque si a alguien le queda, lamentablemente quiere a lo básico, y poder contarlo, porque si no después está la falta de memoria, y lo que le queda incluso a un usuario, cuando estuvo 4 horas en un avión, es que lo tuvieron encerrado. Y entonces ahí calza el discurso de esto. No queda el discurso de, che, no salió el avión porque corrías riesgo en el aire. No, lo que queda es, me tuviste encerrado. Entonces, ¿quién es el malo de la película? Va a haber que explicar, va a haber que trabajar mucho en ese sentido, y sobre todo más cuando decís que vos mirá que estamos yendo de vuelta a cosas que ya salieron mal hace 20 años. Ni hablar, no voy a ni a mencionar las tragedias que tuvimos en Aeroparque, para tocar madera, ¿no? Y no llamar a ese destino. Dina, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Les mando un gran cariño y siempre a disposición para hacer ese esfuerzo comunicacional y pedagógico de no olvidar de dónde venimos, y no estar tampoco en el día de la marmota todos los días levantándonos en la misma situación como si no tuviéramos memoria, que es lo que ellos quieren. Exacto. Gracias. Abrazo, Dina. Gracias. Chau. Ahí estaba Dina Feller, dirigente sindical, especialista también en aeronavegación, en seguridad de vuelo, y también fue delegada y miembro de la comisión directiva de Aeronavegantes, para hablar un poco de todo lo que quedó del día de ayer. Bueno, hay algo, hay que seguir, hay que volver a lo simple. Hay algo que en la escalada del oficialismo, del gobierno, digamos, que van introduciendo palabras en el relato, ¿no? Ahora es el ultimátum a los trabajadores para que definan como una propuesta de gerenciamiento de la empresa, porque si no la van a cerrar. El ultimátum a los secuestradores. A los secuestradores, paro salvaje. Digo, hay como elementos en la narrativa del gobierno que van crispando cada vez más. Allá Dorni le dijo terroristas, a los... Podemos hacer un leve repaso, ¿no? 2 veces en tapa de Clarín, paro salvaje. No una vez, 2 veces. 2 veces en tapa. Hay 10 aviones con más de 1.500 personas secuestradas, dice Burrich. Vamos a ir a la justicia contra estos delincuentes por abandono y secuestro de personas. En el medio, en la cobertura de los portales, ponen memes, ¿no? Y entonces aparece, y parece una joda pero no lo es, aparece Memi, ¿no? Y Memi dice, los nenes no paran de llorar desde arriba de un avión. Otro dice, yo me siento secuestrado. Y sobre eso Adorni, diciendo, hay personas de rehén por culpa del delirio terrorista sindical, el gobierno va a ir a la justicia por abandono y secuestro de personas. Me gustaría desarrollar un poquito esto, no sé si ahora... ¿Hacemos la tanda? Dale. Hacemos la tanda y volvemos con eso, Dani. Y nos quedamos con este tema. Incluso también tengo un audio para contextualizar que quería que escuche la audiencia sobre esto que estás hablando, y ahí lo hacemos todo junto.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertir en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Bueno, nos quedaba, Rosso, analizar un poco la discursiva, las palabras que se están usando, los enfoques también que se están dando con respecto a las distintas coberturas. Por supuesto, estamos poniendo el foco en todo lo que pasó ayer con los reclamos aeronáuticos, ¿no? A ver, tomemos de la cataratas de mensajes de ayer lo que dijo Adorni. Sí. Hay personas de rehén por culpa del delirio terrorista sindical. El gobierno va a ir a la justicia por abandono y secuestro de personas. O sea, ¿qué están haciendo? Están haciendo una operación impresionante que consiste en tomar palabras como secuestros, secuestrados, rehenes, terrorismo, de los años 80, cuando se construyó un discurso de los derechos humanos que separó la violencia del Estado terrorista de la democracia que se iniciaba. O sea, ahí se armó una malla discursiva con el discurso de los derechos humanos que dijo: para atrás la muerte, para atrás la violencia, para adelante la vida, para adelante la democracia. Van ahí a ese discurso fundacional a tomar las palabras con los cuales, ¿qué es lo que hacen? Cambian el sujeto. En lugar de ser la dictadura cívico-militar, la que secuestra, toma rehenes, etcétera, etcétera, pasa a ser un sector del movimiento obrero el que lo hace. Esa operación hace. Toman la fuerza de un discurso histórico para invertirlo, banalizarlo y ponerlo en contra de los trabajadores. No es una operación menor. Y además la hace un sector que justamente hasta hace, ¿cuánto? 2 meses atrás, estaba cuestionado por sus legisladores, los legisladores de la Libertad Avanza, de ir a visitar a estos exponentes de la dictadura cívico-militar a la cárcel. Nada parece casual, ¿no? No, es que, quedémonos con esto, se armó históricamente en la Argentina una malla discursiva que separó violencia de democracia, y es ahí donde los principales voceros de este gobierno van a tomar las palabras claves para estigmatizar al movimiento obrero. Tal cual. Y que aparte está bien, está bueno lo que, sabes que me dejas pensando, Dani, con esto de las palabras, las palabras que se eligen, el hasta dónde ir, porque acá, hasta incluso para los magnates de los negocios, para los magnates de la negociación, digo, cualquiera que se jacte de ser un tipo de la fintech, de las finanzas, del emprendedurismo, etcétera, etcétera, el concepto de negociación es uno de los primeros que tiene que tener incorporado. Entonces digo, si estamos con un gobierno que tiene como característica la lógica del promercado, ¿no? Y de la economía, y etcétera, etcétera, qué loco que en ningún momento salga la negociación. Y en todo caso vos lo que podés decir es, che, estos tipos, ¿no? O este gremio no me está dando pelota. Yo como Ejecutivo Nacional tengo que usar mis herramientas para poder negociar y no estamos llegando a un acuerdo. Y podés decir eso en conferencia de prensa. Y la verdad que se están poniendo bravos cuando nosotros queremos ver qué podemos ceder cada uno para llegar a una negociación y un acuerdo. Esa es una forma de decirlo. Ahora, lo otro ya es la batalla cultural. Dato de color, cultura pasó en las últimas horas a ser parte de la estructura presidencial. Ya no tiene autonomía, ¿no? De Karina, sí. Claro, ahora, fijémonos la complejidad que tiene el proceso actual, el proceso político, porque en esa batalla cultural ellos toman discursos que están en las antípodas de su posición política e ideológica y lo toman, lo banalizan y lo utilizan para estigmatizar y poner en un rincón a un sector de los trabajadores. Y si efectivamente no hay de este lado del campo nacional y popular tomar una toma en serio de la necesidad de tener estrategias comunicacionales serias, las batallas culturales las ganan. Desde tomar el concepto de batalla cultural, ¿no? De ahí en adelante. Y aparte, con esta lógica de la otra derecha, catalogando, circunscribiendo al otro en el lugar del terrorista. Total. Claro. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué han hecho históricamente con eso? Es muy peligroso. Exactamente. Es muy peligroso. Sí. Sí, bueno, estas son las cosas que están... Perdón, y yo creo que lo que decía Dani es la profundización de una narrativa y una política ciudadana desde que asumió este gobierno. No sé si recuerdan las primeras marchas multitudinarias, cuando comienza la represión con el protocolo Bullrich. Hubo una denuncia penal donde el fiscal Stornelli hizo al lugar y se hablaba de grupos terroristas. Claro. Sí. Ese concepto. El marco de la causa de los 33 detenidos de la movilización por la ley base fue eso. Sí, ahora, hay una cosa básica que es lo primero, me parece, que hay que profundizar. Secuestradores y terroristas en la Argentina
son los protagonistas de la dictadura cívico-militar que produjeron 30.000 desaparecidos. Los mismos que legisladores de La Libertad Avanza fueron a visitar hace 3 meses atrás. ¿Cómo se va a usar esa palabra para hablar de los trabajadores? Sí. En esa estamos, en ese contexto estamos, pero también esto no es lo único que pasa con el contexto, porque también lo otro es que todo esto hace falta cuando el bolsillo no está resuelto. Totalmente. Cuando tenés que construir tanto por acá también y ocupar tanto la tapa de los diarios y la escena, es porque lo concreto que se había prometido incluso en campaña que se venía a resolver está costando o ya saben que no se va a poder resolver. ¿Y eso por qué lo estoy diciendo? No solo porque ahora hay que ver cómo resuelven, muchachos. Ayer estaba hablando con algunos amigos economistas y periodistas especializados en economía. Las primeras promos del lunes negro, del Black Monday, que se agotaron son las de la gente que sacó pasajes y paquetes a Brasil. Ahí se te van, se te empiezan a ir, se van los verdes, pero sí, como por canilla al país vecino. Eso punto 1. Y después, aparte de eso, pasan otras cosas, porque también se va gente a Brasil a laburar y a buscar laburo. Y cerramos este bloque antes de meternos en el pase con un testimonio que ayer los medios van, ¿viste? Y entonces vemos a algunos noteros, ¿no? Que van ahí bueno, dale, a ver, ¿quién está caliente? Buscan la cara de caliente. Me pasa que estaba caliente, pero pues se tiene que ir del país a buscar laburo a otro lugar y el viejo lo estaba yendo a despedir. Así que cerramos esto con el testimonio de un pasajero varado en el aeroparque. La verdad, sinceramente no tengo ni idea, me sorprendí acá de lo que estaba sucediendo, la verdad, porque me estoy yendo a vivir afuera del país. Sí, porque la verdad que con mi ley así no se puede vivir, está muy difícil, soy gastronómico. Y nada, los sueldos son una miseria, la verdad. Estamos ganando menos de $1.000 acá en Argentina hoy, siendo profesional, más de 20 años de experiencia. Y bueno, me estoy yendo a vivir a Brasil, que está Lula, y que está próspero Brasil. ¿Y ya tenés trabajo asegurado allá? Sí. Hay un montón de argentinos que ya se fueron, sí. Bueno, así que bueno, un saludo a Milei. Bueno, dale, éxitos. Dale, gracias.